Muy bien, Víctor, estabas hablando, puedes continuar. Ay, ok, ya. Le estaba diciendo de que en el caso de niños, o sea, la dosis siempre tiene que ser menor, siempre y cuando sea también los niños tengan estos procesos de shock anafiláctico. La dosis es de 0,01 miligramos por kilogramo, en este caso del peso corporal del niño. Y en estos casos, como bien ya mencionó mi compañera, sí va a ser prácticamente necesario diluir en solución fisiológica nuestra ampolla de adrenalina. Disculpe, doctora, su micrófono está apagado. Oh, gracias, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hablar sobre esta parte? Sí, doctorita. Adelante. Bueno, yo ya mencioné en realidad, pero el cloruro de sodio es muy buena opción, al 0,9% en situaciones, digamos que normales, debido a la afinidad que ésta puede contener con el pH de la adrenalina. En situaciones odontológicas o situaciones menores para la cirugía y tal, puede, por ejemplo, usarse también 0,1 ml por 10 ml de lidocaína. Y en otras situaciones como nebulizaciones, bueno, para las vías respiratorias, pues puede usarse ya 3 a 5 ml de suero fisiológico. Eso. Ya, está bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Vamos a cerrar esta parte de la adrenalina. Doctora, quisiera hablar un poco acerca de las contraindicaciones para algunos pacientes. Bueno, si bien es cierto, la adrenalina se caracteriza porque puede utilizarse para diferentes, complicaciones, ya sea como la atonía o como lo que estamos viendo en el shock anafiláctico, hay pacientes con los que sí se tiene que tener un poco de cuidado, como por ejemplo en pacientes ancianos, debido a que la adrenalina va a elevar su frecuencia cardíaca, lo podemos llevar también a otro proceso adicional. Asimismo, por ejemplo, también en embarazadas, la administración de adrenalina tiene que tomarse en cuenta, tomando ¿cómo decirlo? Su edad gestacional, ¿no? Obviamente de la paciente. Así también en algunas arritmias, ventriculares o hipertensión grave no controlada, los pacientes también van a correr el riesgo de poder padecer algo adverso, o sea, algún problema posterior al uso de la adrenalina. Por ende, normalmente el profesional en salud, en este caso el médico, tiene que siempre tomar en cuenta todos estos aspectos. Muy bien. ¿Cuáles eran los efectos adversos de la adrenalina? En embarazadas, doctora, yo leí de que puede generarles isquemia y por ende también cortar la administración por vasoconstricción hacia lo que es la placenta, dejando sin administración sanguínea al feto o al bebé en desarrollo y complicando obviamente el embarazo. Ya, ¿alguien más? Hay otros efectos adversos que se va a sentir. Si bien estamos buscando un objetivo que es devolver el volumen sanguíneo y permeabilizar las vías respiratorias, el paciente va a sentir otros efectos. ¿Cuáles serán esos? Otros efectos adversos pueden ser la taquicardia, palpitaciones, ansiedad, temblor, hipertensión, cefalea y arritmia. Ya, ¿alguien más? Doc, algo que yo investigué, que justamente va de la mano con la administración, es que si la adrenalina se inyecta en un lugar que no tiene mucha irrigación sanguínea, esta puede llegar a provocar necrosis, porque justamente la adrenalina es un potente vasoconstrictor y si se inyecta en un lugar equivocado, puede cerrar por completo el flujo sanguíneo, provocando isquemia y posteriormente la muerte del tejido, incluso puede provocar gangrena. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna vez le han puesto a alguien adrenalina aquí en el grupo? Nadie ha tenido esa experiencia maravillosa.
Una experiencia que nunca se olvida. Sí, el paciente va a sentir que tiene nerviosismo, temblores, un dolor de cabeza en el que va a sentir que la cabeza le estalla. Obviamente todos estos efectos son pasajeros. Es igual que cuando uno descarga su propia adrenalina en el cuerpo y no utiliza toda la adrenalina que ha descargado, como quedan después de haberla descargado. Por ejemplo, después de un problema, un conflicto. Se ponen nerviosos, empiezan a temblar, ¿verdad? Porque la adrenalina todavía está en el cuerpo y no ha sido utilizada. Entonces, cuando ustedes les administran adrenalina artificialmente, van a sentir temblores, ese dolor de cabeza, palpitaciones. Obviamente, existe el efecto deseado, vuelven a respirar, mejora la circulación, pero son efectos que van a ir pasando. Ahora, bien han hablado de la dosificación. Aquí hay que hacer una dilución. Sí se puede hacer en solución fisiológica, aunque también se puede hacer en cloruro de sodio. Y la administración varía. Puede hacerse a nivel intramuscular, como también puede hacerse a nivel endovenoso. La diferencia es que a nivel intramuscular, por ejemplo, ustedes administran, la inyectan y el efecto va a ser rápido. Pero a nivel endovenoso, la administración tiene que ser realmente muy, muy lenta. Es un proceso donde es como si estuvieran introduciendo a goteo el fármaco. No se realiza en bolo, no se administra de golpe, porque este puede producir un efecto negativo. Es importante la dosis, verificar que el fármaco esté bien, porque una sobredosis puede afectar y producir un efecto indeseado en el paciente. Así que hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, ¿sí? No se administra de forma superficial. Lo mejor sería intramuscular en este caso de la anafilaxia, aunque, como hemos visto, bajo las otras terapias también existen otro tipo de administraciones. Uno de ellos que me he olvidado mencionarles y que tampoco lo han dicho ustedes es, por ejemplo, en situaciones de hemorragia, pero hemorragias en el que los vasos tienen capacidad de vasoconstricción, así que no estamos hablando de vasos de gran calibre. Se pueden empapar gasas en adrenalina y aplicar directamente sobre la herida o, por ejemplo, en hemorragias nasales bastante profusas. También se hace un tapón y se administra este tapón impregnado en adrenalina que produciría vasoconstricción y ayudaría a frenar las hemorragias. En este caso, para nuestro shock anafiláctico, la intervención tiene que ser rápidamente. Para eso tienen que conocer bien la preparación. Así que no se olviden de la dosificación. Yo sé que eso lo van a ir reforzando a medida que pasen por los siguientes semestres, pero es importante conocerlo porque uno no sabe en qué momento. Incluso recomiendan, ¿no? Que como estudiantes de medicina o personal médico, uno siempre tenga una ampolla de adrenalina para cualquier kit de emergencia, como kit de emergencia para cualquier situación dentro de nuestro botiquín, porque nosotros sí sabemos cómo utilizarlo y como han visto, ustedes mismos lo han hablado. Cuando se produce un shock anafiláctico, la reacción es tan brusca que si el centro de salud está lejos, está a distancia, el paciente ni siquiera va a llegar. Entonces, con estas medidas de emergencias, uno puede dar tiempo a que el paciente llegue. Ahora, después de administrar la adrenalina, a los pacientes no los dejamos ir, ¿verdad? Tenemos que monitorizarlos, muchas veces se internan para verificar sus reacciones, además que se tiene que implantar las terapias para la anafilaxia. En este caso, vamos a empezar a administrar corticoides, antihistamínicos, según la gravedad y las manifestaciones del paciente. Así que hay que monitorearlo porque en algunas situaciones incluso se requieren dosis de repetición para mejorar la reacción del paciente. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en este proceso. Ahora, la disolución es 1 en 1000.
Eso quiere decir que vamos a tomar la ampolla y la vamos a diluir y después, según el peso del paciente, vamos a hacer la administración de la adrenalina, ¿sí? En los niños es dosis peso también, así que también hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y no se olviden estas recomendaciones. Cuando se haga endovenoso, que sí se puede utilizar, lo recomendable es hacer de forma muy, muy lenta. Así que por eso utilizan la vía intramuscular, que es la más segura. Ahora con las pistolitas dosificadoras, estas ya vienen preparadas. No hay que no hay que estar calculando las dosificaciones. Lo único que hacen es destapar e introducirlo a nivel del muslo anterior lateral. Incluso ni siquiera necesitan en algunos casos descubrir la ropa. Se realiza directamente. Ni se ve la aguja porque tiene un sistema de resorte, de manera que cuando ustedes destapan, presionan sobre el músculo y el mismo resorte hace que salga la aguja y empuje el medicamento. ¿Cómo sabemos que es efectivo el procedimiento? Porque se escucha un clic en el momento de presionar contra el músculo y lo único que hay que hacer es esperar 10 segundos para garantizar que todo el fármaco haya ingresado. Y lógicamente, después de la administración de una adrenalina en cualquiera de las circunstancias, el paciente reacciona rápidamente. Así que esa es la garantía de que está dando efecto, buen resultado el fármaco, ¿sí? Muy bien. Em, entonces cerramos aquí la parte de adrenalina y nos vamos a ir a la alergia a la penicilina. Participe aquel que quiere, enciende su cámara y su micrófono. Si alguien más quiere hablar, pueden levantar la manito de los iconos que están en la parte inferior de la plataforma para que así pueda interrumpir y también dar opción a que otros puedan hablar y no solamente participe una persona, ¿sí? Levantó la mano Valeria, le sigue Orlando, vamos Valeria, después Alejandro, después de Orlando, Alejandro, vamos. Lo que yo investigué sobre la alergia a la penicilina, sí se da ante este antibiótico y su grupo de penicilina. Las fases son las de sensibilización, cuando te tomas la penicilina o te la administras y el cuerpo empieza a producir lo que son inmunoglobulinas E, y luego viene la fase Mm. de reexposición, donde los anticuerpos, o sea, una vez que lo vuelvas a consumir, ya sigues produciendo y te genera una reacción, liberando lo que es histamina y otros mediadores. En el tiempo de aparición, investigué que hay un tiempo de inmediato, que es de minutos a 1 hora. Luego está la acelerada, que es de 1 a 72 horas, y la tardía, que es después de las 72 horas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos lo que es la leve, que es urticaria, prurito, eritema y ras cutáneo. Luego Ya, está la moderada, nosotros, Valeria, que es... ¿Perdón? hasta ahí quedaremos contigo, ¿sí? Si no lo hablan Ok. tus compañeros, luego continúas tú. Vamos, Orlando. Vale, Doc. Pues vale, pues como tal sabemos, pues la penicilina pues va a ser aquel reacción inmunológica la cual se va a tratar sobre inmunoglobulinas, ¿no? Y como estamos hablando de inmunoglobulinas, va a ser un antibiótico relacionado a lo que es a la familia de los beta-lactámicos. Más que todo, pues tiene sus fases y sus tiempos, ¿no? Pues dijimos que era, bueno, mi compañero mencionó que era la tardía, la acelerada y pues la, la inmediata. Pues que la inmediata pues va a estar dada por la inmunoglobulina E y pues que va a estar dentro de lo que es 1 hora, pues, si no me equivoco. Vale, 1 hora sí, y la otra va a estar entre la tardía, va a estar entre 72 horas y la acelerada entre 1 a 24 horas. Y vale, pues más que todo, si estamos hablando de manifestaciones clínicas de lo que es la penicilina, nos referimos a una urticaria, a una hinchazón de la piel, como también puede ser una hinchazón de los ojos, de los párpados o abdominal, y pues también puede darte en un caso grave una anafilaxia, que como dijimos que la anafilaxia se puede tratar con la adrenalina, pero en casos graves.
Y pues el tratamiento más que todo pues sería como suspender los antibióticos, a lo que tengo anotado, un Ya, antihistamínico, un corticoide. está bien, hasta ahí, Orlando, gracias. Alejandro y después Víctor. Vamos. Gracias, Travi. Am, esta es prácticamente la alergia a la penicilina, es como el tipo de alergias más comunes que pueden existir, lo han mencionado antes, y pues es un clásico ejemplo de hipersensibilidad de tipo 1 mediada por los anticuerpos IgE. Lo principal de esto pues sería que el sistema inmunitario reconoce el determinante antigénico de la penicilina y lo almacena, pues ya, o sea, ya como que lo recuerda, pero no ocurren los síntomas, como ya mencioné antes. Luego el periodo de desencadenamiento, pues se vuelve a utilizar la penicilina, se une a los receptores IgE y las bases de los mastocitos y los basófilos los reconocen y ya generan la degranulación. Lo que se puede hacer en este caso es pues directamente ya quitar el fármaco o si no se puede recetar también antihistamínicos o corticoides. Eso. Ya, está bien. Víctor, También en esta alergia particular sí hay complicaciones un poco fuertes de algunos pacientes. Por ejemplo, refieren de que han orinado de color rojo, lo que se relaciona con la hematuria. Ahora, acerca de esta hematuria, ¿por qué se va a producir? Tenemos que tener en cuenta de que la alergia a la penicilina pertenece al grupo de lo que hemos visto en clases de hipersensibilidad de tipo 3. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de hipersensibilidad? Los inmunocomplejos se van a ir depositando en los glomérulos renales, induciendo a una inflamación gradual dentro del glomérulo. El glomérulo, al empezarse a inflamar, va a empezar, como quien diría, a permitir de que algunos elementos formes, en este caso como los eritrocitos, se filtren o se infiltren, mejor dicho, hacia la orina y generando esta hematuria. Esto es una complicación no muy habitual, pero que sí se puede dar en este tipo de pacientes y a lo que sí tenemos que prestarle mucha atención para suspenderle el tratamiento con penicilina. Asimismo, también tengamos en cuenta de que esta alergia es de tipo genética, o sea, quiere decir de que lo vamos a poder transmitir de padres a hijos. ya, está bien, muy bien. En resumen, ¿cómo reconocemos una alergia temprana y una tardía? ¿En qué se van a diferenciar? O sea, ¿se refiere relacionado, doctor, a los mecanismos de hipersensibilidad o dentro de la alergia a la penicilina? Ya, pero ¿cómo las reconocemos? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones y los tiempos? Doctora, en los mecanismos de hipersensibilidad, por ejemplo, que se activan de manera muy rápida, normalmente, bueno, en nuestro cuerpo se va a dar esto de lo que es el edema, se va a dar lo que es también el eritema, ¿no? Que se va a dar a nivel de las regiones, ya sea cutánea o la región que esté alergizada. En cambio, en las que son de largo tiempo, como lo pudimos ver, por ejemplo, en referencia a los mecanismos como de trasplante de órganos, se va a dar así en meses, días o años incluso. No se va a desarrollar de manera inmediata. ¿Alguien más? Ya. La inmediata se va a caracterizar porque aparece a los pocos minutos, ¿verdad? Dentro de la primera hora. Ni siquiera llega a la hora. Van a ver si es que algún día les toca ver, que es casi instantáneo. Colocan la inyección a la persona y esta automáticamente aparece bajo ciertas manifestaciones como las urticarias, los hinchazones, la sensación del paciente de que le falta aire, siente una presión en el pecho, un dolor de cabeza o puede tener un zumbido en el oído, empieza a perder la conciencia o empieza a letargarse hasta que colapsa el sistema vascular y el respiratorio y el paciente cae, ¿verdad? Se desmaya. Y como hay una obstrucción de las vías respiratorias, esto es peligroso porque si el paciente no vuelve a introducir aire,
Entonces sabemos las consecuencias. En cambio, la no inmediata puede tardar mucho tiempo en aparecer. Estamos hablando de varias horas después, 24 hasta 72 horas. Y aquí las manifestaciones van a ser como en una anafilaxia o en una alergia grave, crónica. Pueden haber erupciones, urticarias, fiebre, dolor articular. Incluso el paciente podría presentar reacciones graves como un síndrome de Steven-Johnson que lleva a una necrosis de la piel. Entonces pueden haber diferentes tipos de manifestaciones, pero la diferencia se va a dar también en el que en la tardía te da más opción a reconocer este tipo de reacciones e incluso instaurar tratamientos, ¿sí? Y obviamente, de acuerdo a la gravedad, ya vamos, el médico determina si es necesario internarlo o si se lo puede manejar de vía ambulatoria. Aunque debido a cierto tipo de reacciones, esto también tiene que ser bien evaluado porque no podemos mandar un paciente que esté empezando, por ejemplo, con un Steven Johnson hacia la casa, ¿sí? La dificultad respiratoria es también, puede presentarse en estos pacientes y puede llegar incluso a la larga, si no se instaura un tratamiento, puede llegar a colapsar. Pero en estos casos, muchas veces los corticoides pueden ser efectivos, incluso hasta que el paciente sea trasladado a un hospital de mayor nivel para que realicen los tratamientos. Pero también se han visto pacientes que han tenido que utilizar adrenalina en reacciones tardías. Entonces, mucho depende de la susceptibilidad y la reacción que tiene el paciente. Ahora, cuando hablamos de alergias a la penicilina, tenemos que hacer una diferencia porque tenemos que especificar que realmente la alergia haya sido a la penicilina en este caso. Podría ser una reacción cruzada frente a otro tipo de fármacos. Así que ya posteriormente, una vez controlada la situación, se deberá hacer, ¿no? Interconsulta con alergología para determinar si exactamente fue a la penicilina. Recuerden que las alergias pueden presentarse a diferentes elementos, sustancias, medicamentos, alimentos, entonces picaduras de insectos. Por lo tanto, hay que definir bien a qué tipo de en qué tipo de alergia es y el tipo de reacción para que haya un control. Porque si una vez han presentado un shock anafiláctico, estos pacientes tienen que caminar medicados, o sea, con un kit de emergencia. Porque el shock anafiláctico, como bien lo hemos hablado, no te da tiempo, ¿verdad? Para a veces llegar al hospital. Así que incluso en las alergias leves, los pacientes deberían andar con su kit de emergencia, con sus antihistamínicos. Los corticoides endovenosos o intramusculares son mucho más difíciles de administrar, aunque sí uno que es personal médico puede incluso autoadministrarse. Es medio raro que en medio de una reunión estés sacando tu ampolla de corticoide y te estés inyectando, ¿verdad? En el brazo van a pensar otra cosa. Así que se puede realizar como emergencia, sí, pero no todos se autoinyectan. Por lo tanto, hay otras medidas, pero aún así estos pacientes tienen que ser controlados. Ahora, cuando hablamos de alergias, también hay un proceso de desensibilización. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes pueden perder la alergia a cierto elemento después de algunos años. Recuerdan que cuando estábamos en las primeras partes del tema, hacíamos referencia a que cuando no se estimulaba un anticuerpo, este tenía un tiempo de memoria y posteriormente era eliminado. Y por eso estaban las vacunas de refuerzo, para estimular a la memoria inmunológica para que haya más producción de anticuerpos y estos permanezcan más tiempo. Entonces, si ustedes tuvieran una alergia y después de eso le pusieron 3X a la alergia, al elemento alergénico, y no volvieron a entrar en contacto, la falta de contacto hace que no se vuelvan a producir anticuerpos. ¿Y qué pasa? Tenemos nuestros anticuerpos de memoria y el cuerpo asimila de que como no se usan, hay que eliminarlos porque ya no estamos en contacto con el alérgeno, no los estamos usando, entonces es como acumular basura, ¿sí? Los eliminamos, los desechamos. Así que se ha visto pacientes que sí
teniendo alergia a la penicilina, después de un periodo de 8 a 10 años, se han desensibilizado y se ha dado la posibilidad de volverles a colocar penicilina sin que desarrollen la alergia. Así que esto puede ser de alguna manera a veces beneficioso porque hay ciertas patologías que requieren la administración de penicilina específicamente, porque la penicilina es más efectiva para ese patógeno. Así que podría volverse a instaurar un tratamiento. Ahora, está el otro tema también de que nosotros podemos crear una tolerancia al fármaco y no solamente en este caso a esta medicina. También se puede realizar esta tolerancia frente a otro tipo de situaciones, por ejemplo, con los animales. Cuando alguien es alérgico a un animal, se puede crear una tolerancia inducida para que vuelvan a tolerar al animal. Pero es una exposición que se realiza a los pacientes en dosis pequeñas, de manera que todos los días se le va a administrar una dosis pequeña que no cause una reacción exagerada, pero que sea lo suficiente para que el cuerpo se vaya acostumbrando y asimile que va a haber un constante contacto y que tiene que acostumbrarse. Entonces, en ciertas situaciones en las que los pacientes requieren recibir cierta terapia, no solamente estamos hablando de penicilina, sino otro tipo de fármacos también, se puede inducir esta tolerancia. Tiene que ser controlado, monitorizado y realizado por personal médico, de manera que después a la larga, tras la exposición constante a dosis bajas, se va a ir aumentando de a poco la dosis hasta que llegue un punto en el que se le puede administrar la dosis adecuada al paciente y tolera sin producir reacción. Entonces, también se puede dar esta situación. ¿Sí? Por lo tanto, es importante reconocer las alergias a la penicilina, y no solo a la penicilina, sino reconocer cómo es un shock anafiláctico o una alergia, una anafilaxia, para poder tomar las precauciones e incluso intervenir en el proceso. Muy bien, ahora ya hemos hablado todo sobre las alergias, la adrenalina y los tratamientos. Tenemos Doctor, una pendiente. consulta. Sí, dime, José. Ya, voy a poner la cámara. Dime, José. Eh, Doctora, como estamos hablando de las alergias, un tiempo atrás usted dijo que las alergias no causaban lo que es la fiebre. Y quería saber, por Hay ejemplo, la casos, reacción acelerada, perdón, la reacción acelerada que es entre 1 a 72 horas, los síntomas es erupciones en la piel y fiebre. sí, pueden causar fiebre en algunos casos, pero no es una manifestación relevante de la alergia porque no todas la causan. Sí, esa era mi pregunta. Generalmente, o sea, por ejemplo, en una picación de un insecto o algo así, o en los alimentos, generalmente, o sea, no es más probable que den fiebre, o la probabilidad aumenta en la ingesta de medicamentos. Es que no todas la desarrollan. No es, no es no es un síntoma prevalente de, ¿cómo te explico? A ver, la fiebre no se va a presentar en todas las personas que tienen alergia. Va a variar, pero en algunas sí puede desarrollarse fiebre, lo que lleva a veces a que se confundan. Por ejemplo, yo he visto una paciente que desarrollaba rinitis alérgica y que tenía fiebre. Entonces, por la fiebre y por la secreción nasal, pensaba que estaba resfriada, porque es lo más común en los resfríos. Pero esa persona era muy rara. En cambio, he visto otros pacientes que tenían rinitis y que no tenían fiebre. Ahora, cuando hacemos referencia al término fiebre, no siempre es una fiebre general de todo el cuerpo, puede ser una fiebre localizada. Así que en los lugares donde se dematizan y empiezan a aparecer las ronchas se pone caliente y ese aumento de temperatura localizada también le denominan fiebre, ¿sí? En ese sentido. Ya, claro, gracias. Ya, muy bien. Ya, nos quedan 10 minutos para terminar la clase. Hablaremos sobre los trasplantes. Tenían que investigar sobre xenotransplantes o nuevos avances en cuanto a los trasplantes.
¿Qué han investigado? Empezaremos hablando antes de que se nos corte la clase. Hemos hablado en los xenotransplantes que podíamos utilizar, por ejemplo, algunos órganos de cerdos modificados genéticamente, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Qué tipo de xenotransplantes podemos utilizar? Cuando hacemos referencia a xenotransplantes, significa otras especies. A ver, ¿quién quiere hablar? Valeria, Felipe, Víctor, Alan, Kesia, José Catari, Leira, Anaí Valdés, Camila, Cámara, Roberto. ¿Quién más está en la lista? Andrea Rodríguez, Renzo, Alejandro Arroyo, Carol. Aquí tengo 25 participantes y de esos 25 han estado hablando con entre 10, 15. El resto se va a quedar sin nota de evaluación. Aquí estamos tomando bajo las evaluaciones em, la participación que están teniendo como parte de los exámenes, los repasos que damos al iniciar la clase y la actividad práctica, jóvenes, así que hablaremos. Nos quedan 8 minutos, así que hablen o se van a quedar sin participación. Doctora, bueno, tampoco es que sea la gran cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, de la vaca en sí se puede usar injertos de lo que serían las válvulas cardíacas y también injertos óseos. Es un dato curioso. Sí, sí, sí. Se ha visto que sí se puede utilizar las válvulas cardíacas. Muy buen dato, Alejandro. ¿Alguien más? ¿No encuentran en el Google? Doctora, Valeria, dime. disculpe, tal vez yo quería ampliar un poco lo que dice mi compañero Alejandro sobre los injertos óseos. A lo que yo leí, estos también ayudan en la parte de lo que es odontología. Por ejemplo, hay un nuevo tratamiento que es de injerto óseo de salmón, que ayuda a la regeneración ósea y más que todo en la mandíbula, ayuda a que el proceso de, ¿cómo así decirlo?, regeneración en la mandíbula sea menor. Ya, muy bien, Valeria. ¿Alguien más? ¿Alguien ha buscado sobre la piel de tilapia? Sí, doctora, acerca de la piel de tilapia, sí lo estaban empleando como tratamiento para lo que era quemaduras, para que la piel también, humana pueda regenerarse un poco más rápido. Y bueno, en algunos casos, por ahí escuché que lo pueden llegar a dejar ahí, pero creo que no es tan favorable. O sea, no es como que nuestro cuerpo lo pueda asimilar, pero sí puede contribuir a una mejor regeneración de tejido, en este caso cutáneo. Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere decir algo? Doctora, también en un momento se estudió lo que sería la posibilidad de que las córneas de los tiburones pudieran ser trasplantables a los humanos por el hecho de que como viven en el mar y o sea no se les afecta la presión en el mar, pues podían ser utilizables para los humanos. Y en sí no estoy seguro si se consiguió o no, pero dice que bueno, la opción predilecta ya son los cerdos, pues y como es más barato ya más ahí, más usable de una, pues ya como que no se basó tanto en eso. Sí, está bien, Alejandro. Víctor y también Alejandro. ¿Quién más quiere participar? Muy bien, creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Tenemos 5 minutos. Bueno, en cuanto a senotrasplantes, todavía se encuentran en fase de estudio porque
si bien la medicina ha mejorado en cuanto a la evolución de ciertos procesos artificiales, a veces el utilizar senotrasplantes es una buena opción. Como bien dijo su compañero Alejandro, la facilidad de criar ciertos animales y modificarlos genéticamente podría ayudar por la facilidad de criarlos, porque no existen leyes tan rigurosas como porque consumimos animales, entonces a la hora de sacrificarlos también esto se facilitaría. Si bien también se han visto ciertos usos de la vaca, existen otros animales que también están en estudio, que tienen cierto parentesco sí, genético con nosotros, pero si no se utilizan bien sus órganos por la diferencia del tamaño y del órgano, pueden ser utilizados como un punto para crear ciertos tejidos, o sea, para cultivar tejidos. Si bien se pueden cultivar, por ejemplo, células en laboratorios, también se puede inducir a estas células a que crezcan bajo el epitelio de estos animales, y es lo que se ha visto en ciertos ratones, por ejemplo. Se implantan las células madres estimuladas, se crea el órgano o el tejido bajo su piel, luego se extrae, se implanta en la persona. Eso también se podría implantar en la misma persona, ¿verdad? Obviamente tendría que tener ciertos cuidados. Y lo bueno es que al utilizar células propias, incluso del paciente, esto mejoraría mucho la aceptación. Ahora, en cuanto a avances de medicina, también se ha visto que se han logrado crear corazones y riñones artificiales y mecánicos y se los ha logrado recubrir con tejidos propios del paciente, lo que facilitaría también la aceptación, porque cuando algo es muy mecánico, tiende a tener ciertas consecuencias en cuanto a los antígenos, rechazos o formación incluso de trombos, como cuando hablábamos de las válvulas cardíacas artificiales. ¿Sí? Estos pacientes, por ejemplo, por el material que se utilizan en estas válvulas, hay que mantenerlos anticoagulados todo el tiempo, lo que podría implicar otro tipo de efectos. Así que estos nuevos órganos también han mejorado mucho. Se han visto, por ejemplo, la utilización de ciertas estructuras de los órganos donde se les quita las células y se mantienen estructuras como tendones o válvulas, y sobre eso se estimula el crecimiento del tejido bajo una estimulación de células madre. Entonces, la medicina ha avanzado mucho. En cuanto a la piel de tilapia, ha brindado una buena opción porque en la mayoría de los pacientes en los cuales se ha aplicado ha tenido buena aceptación en cuanto a que no hay un rechazo antigénico y permite una protección para esos tejidos que están descubiertos porque son propensos a infecciones y a las pérdidas de líquidos. Entonces, eh, incluso por el alto colágeno que tienen, han logrado estimular a que los tejidos inicien el proceso de granulación para la cicatrización, lo que facilitaría en este caso que los pacientes regeneren su propio epitelio y a la larga esa piel de pez se termina desprendiendo, no se quedan con esa piel de pescado. Como también eso evoluciona, se han creado ciertas membranas artificiales que también te brindan ese tipo de acción. Así que la medicina va creciendo, va evolucionando y esperemos que un día ya no tengamos que estar dependientes de estar buscando órganos y sea más factible utilizarlos sin recurrir a los procesos del tráfico de órganos, ¿verdad? Así que se va a cortar en cualquier momento hasta que llegaría nuestra clase. Nos estaríamos viendo la siguiente semana con ustedes. Grupo A, grupo A. Déjenme ver. Eh, sí, con el grupo A vamos a vernos mañana. Se confirmaron las clases que habíamos programado. Grupo A1, tenemos clases de 7 a 8 y media en el laboratorio 2 y para la teórica la vamos a realizar en el aula 41. Voy a publicar de todas formas en el grupo de WhatsApp nuestra clase de reposición. Así que